Mi nombre es Nahuel, soy escritor y también profesor de lengua y literatura. Básicamente la literatura comenzó por los cómics, es decir, yo ingresé al mundo de las historias gracias a las historietas. Después de la escuela fue cuando empecé yo por mí mismo a buscar literatura de puro texto, ¿no? Es decir, novelas o cuentos. Si mal no recuerdo, mi primera novela, encima fue una autobiografía, fue Memorias de una geisha, una de las Memorias de una geisha que están escritas. Ese fue un libro que compré en un bazar, lo leí, me encantó obviamente la forma en la que estaba escrita, es una escritura fácil, la historia, el mundo, me gustó el contexto y después quise seguir leyendo, cualquier cosa, pero quería seguir. Obviamente que he leído de todo y leo actualmente de todo un poco, pero siempre he tenido una afición, he tenido una cercanía muy grande con los autores de ciencia ficción, con su trabajo, con su proceso y con su literatura. Los mundos de ficción, la posibilidad de crear mundos de ficción y todo el potencial que tiene la ciencia ficción, no solo la ciencia ficción quizás más comercial, más conocida, sino la ciencia ficción de los grandes maestros, la más relegada, la que es más de culto, me ha abierto mucho la mente y me ha dado muchas herramientas de escritura. De escribir, obviamente, creo que lo primero que hice antes de escribir fue dibujar. Así que empecé por eso. Creo que acompañado de la lectura de los cómics fue dibujar cómics. Así que escribía como dibujaba, es decir, escribía los globos para rellenar más que nada la acción de las viñetas. Y después, obviamente, creo que empecé con un diario personal a escribir en secundaria, algo que, bueno, para nuestra generación en la época no era algo común, por lo tanto lo escondía. Así que escribía muchas veces lo que las canciones me hacían sentir. Y tenía un diario relacionado a esas canciones. Y escribía, no sé, cosas. Bueno, eso fue lo primero que empecé a hacer, digamos, más, si se quiere, más emocional, mucho más expresivo, mucho más íntimo. Y así comencé y seguí por ese camino hasta que, obviamente, años más tarde tuve la posibilidad de estudiar la carrera de audiovisual. Y en la carrera de audiovisuales, obviamente que tuve que escribir guiones, publicidades, y eso ya me llevó por otros lados. Y se fue complementando con todas las lecturas que hacía en ese momento. No recuerdo bien, digamos, específicamente la línea del tiempo de las cosas, pero sí hubo un momento de mi vida donde, según yo, me encerré mucho tiempo en mi habitación y de ahí escribí 4 novelas, básicamente en unos meses. Digo novelas porque son textos que también estaban ilustrados, porque las ilustraba yo. Pero eran historias que no estaban imaginadas por mí para hacer novelas, sino que yo las imaginaba como películas, las imaginaba como series, o sea, las imaginaba visualmente. Claro. Creo que siempre esa ha sido mi forma de ver, siempre he sido muy visual. Entonces, escribía imaginándome que estaba viendo la película y terminé escribiendo 4 historias, que obviamente son como 4 novelas, obviamente, autoconclusivas, que sí las mostré a mi familia. Y que como en ese tiempo ya tenía mi compu, con la ayuda de mi padre pude imprimir y hicimos libros caseros, así que yo los tengo hasta el día de hoy, lo tengo eso. Y 18, 19, creo que fue eso lo primero que mostré, esas cosas. Fue mucho, de golpe, pero al mismo tiempo creo que ni yo sabía dónde me estaba metiendo con esto de las historias, pero había, digamos, ha hecho un vomit draft, digamos, ¿no? de todo lo que tenía en mi cabeza, lo que sentía, entonces construí estas historias. Principalmente, El bucle eterno fue un intento mío de independizarme de mi propio bucle como escritor, en esa búsqueda de ser un autor. Venía escribiendo mucho, había escrito muchas cosas para trabajos, pero no propio. Entonces el bucle eterno era una manera de decir, quiero tener mi propia obra, quiero verla, aunque esté ahí en mi repisa, quiero que la tengan la gente que tengo más cerca, que me conoce. Eso por un lado, quería sentir esa realización de autoría. Pero por otro lado, que es algo que lo descubrí en paralelo, también fue
el camino de creación del bucle también fue un camino mío de cerrar un círculo, cerrar un ciclo de búsqueda de algo que no sabía, que buscaba o quería. Y cada cuento del bucle eterno es mucho más duro, crudo, profundo de lo que yo quería que fuera. Entonces al principio eran experimentos de microrrelato. Me fascinó la capacidad de síntesis y poder contar tanto, el concepto de pelar una cebolla, leerlo o hacer a la inversa al tener que escribirlo. Entonces me gustó el desafío. El bucle tiene 33 microrrelatos y han quedado fuera un montón, obviamente, que probé en algún momento. Pero dentro de todos esos experimentos que hice con los microrrelatos, estos cuentos dicen mucho más de lo que la trama o la anécdota cuenta realmente. Creo que lo que tienen en común, más allá de que ser microrrelatos y todos tener la técnica del microrrelato, por lo menos mi técnica, porque bueno, hay muchas, creo yo que es mi técnica, por lo menos lo que yo intenté lograr, ese patrón, si se quiere, en el bucle es la naturaleza por ahí humana, ¿no? Más cruda. Hay una naturaleza humana que se oculta en otras cosas y que a veces no está bueno saberlo, no está bueno contarlo, y creo que en el bucle yo lo dejo salir. De los 33 microrrelatos hay un poco de todo, hay fantasía, hay terror, hay ciencia ficción, hay cosas más del día, de la cotidianidad, algo más crudo, quizás más palpable, más realista. Hay un poco de todo, creo que juego con lo onírico, juego un poco con esa idea de lo onírico y lo crudo, pero siempre me mantengo ahí entre algo que quizás siempre me gustó y siempre me marcó a mí, es el realismo mágico. Obviamente el realismo mágico como género es muy amplio, digamos, es muy específico de acuerdo al autor, pero siempre me gustó esa idea de mezclar la realidad y algunos elementos que tengan que ver con que te deje la duda, que te haga la inquisición al lector y bueno, uno quede ahí atrapado o quede ahí temblando, digamos, en esa cuestión. Y después tuve también la suerte, la dicha, de tener el acompañamiento de Adriana Petrigliano. Yo la elegí a ella como mentora y también como correctora. Entonces, junto con ella, fuimos revisitando estos textos que yo quería elegir y de ahí también fuimos descartando, gracias a su ayuda fuimos descartando. También hice un trabajo con mi pareja, que ella también conoce sobre el mundo de la literatura, así que ella me ayudó también a criticar la obra. Ramón Agüero es mi tío, que falleció obviamente hace varios años atrás. Lo conocí en su plenitud, yo era muy chico. Entonces, yo creo que en el libro lo digo, Trotamundos, ¿no? Una persona que 1000 historias para atrás en su vida, navegante, imaginemos. Una persona que navegaba en barcos y era pelapapas y se trajo tantas historias de esas, que cuando yo era chico él me contaba cosas, pero yo era incapaz de ver o de prestar esa atención que quizás merecía la oportunidad. Pasaron los años, obviamente, yo ya cuando empecé a escribir también le mostré a él cosas y él quizás una de esas experiencias muy lindas que tiene en la vida, ¿no? Yo le mostraba mis textos de estas novelas que había escrito y él me devolvía escrituras a mano diciendo, pero críticas, o sea, se tomaba el tiempo real para analizar y tratarme bien. Entonces la devolución era positiva, era optimista, pero me decía, mira esto que estás diciendo acá, y muchas veces me dejaba pensando, che, dijiste esto acá, mira qué interesante, y me hacía como filosofar, después me llevaba a reflexionar de otras cosas a partir de eso. Esa época en la que yo escribía, digamos, y él me dijo que cuando yo escribiera, lo hiciera con el lenguaje del universo, me dijo, porque a él le gustaba mucho la literatura universal. No, le gustaban mucho los mensajes de aquellas obras que no importa que hayan sido escritas en India o acá en La Rioja, si eran leídas por alguien nórdico, podría sentir lo mismo, porque habían tópicos universales y a veces dolores profundos del ser humano, preocupaciones que las sabe cualquiera. Me dio ese consejo. Y bueno, yo en ese momento
lo tomo, pero bueno, años después es cuando realmente me hace el clic. Y lo homenajeo, obviamente le agradezco mucho ese mensaje porque creo que me atravesó en mi vida el pensar de esa manera. Y incluso la portada del Bucle Eterno es una foto sacada en su casa, no está montada, no está hecha para la foto. Obviamente en la edición mi diseño gráfica Manuela Cortés le dio toda la onda, por suerte me entendió, después que leyó me dijo está un poco loco, porque cuando armé Bucle Eterno me parecía que la foto tenía algo que yo no podía explicar, pero que hablaba de un poco de la naturaleza humana también, de lo que somos, de lo que intentamos hacer, no lo sé, algo que está ahí, que es mágico y bueno, lo elegí poner también. Siempre me gustaron los audiolibros, una parte de mí que es muy analógica, ¿no? Muy del papel y de la lapicera y de la historia y de la tierra. Hay otra parte de mí que es muy futurista. Entonces cuando se juntan esas dos cosas sacan chispas, pero en este caso las pude hacer que se amigaran. Entonces le di la oportunidad de que tuviese algunos textos, versión audio cuento, narrados también que bueno, también es pedirle y estar ahí con varios narradores de acá, riojanos, que me dieron su voz y que hicieron que el cuento pareciera mucho más lindo de lo que me gustaba, pero después cuando lo escuchaba narrado, wow. Entonces me gustó eso, me gustó la posibilidad que no todos quieren tener el texto ahí todo el tiempo, o por ahí si lo escanean, se lo comparten, y eso me gusta, compartirse un audio. Aparte los microrelatos son tan breves que el audio, versión audio, dura un minuto. Y bueno, después del bucle seguí con ganas de armar otra antología, es decir, yo le digo antología, otra selección de microrelatos. También seguir con el microrelato, pero enfocados directamente a la ciencia ficción. Me han quedado muchas ideas en el tintero, muchos conceptos que me gusta abordar. Creo que es una de las cosas que más me gusta cuando escribo, me gusta abordar un concepto, si no, no lo escribo. Y haciendo otras cuestiones, como diseñador de juegos o de videojuegos, me tocó diseñar y también escribir para eso, así que fui como a otra área. Fui a escribir en otro mundo que también me abrió la cabeza de otra forma, otras posibilidades, otra forma de narrar. Y me enfoqué mucho en la ludonarrativa. Y la ludonarrativa es la narrativa que se puede jugar, dicho de forma simple, por ejemplo, los Elige tu propia aventura o los libros-juegos. Una de las ideas que estoy trabajando es un libro-juego, que es de aquel libro-juego que era primigenio, ya lo completé, ya está completo. Básicamente los libros-juegos son aventuras que se ramifican. En este caso tiene diferentes finales, no de acuerdo a la decisión que toma el lector-jugador. Entonces, esa es una de las cosas en las que estoy trabajando. También tiene que pasar por lo que pasó a mi amigo, que es el sufrimiento ese de desnudarse ante la crítica interna, ¿no? Creo que los libros físicos, ya sean impresos por imprentas grandes, impresos por imprenteros más artesanales, o hecho en la impresión de tu casa, vos mismo, con la ayuda de tu padre o tu hermano. Creo que esa literatura en el texto o escrita a mano no puede ser vencida por una tecnología, por una lectura en pantalla. Si bien todos lo hacemos, todos estamos leyendo todo el tiempo, pero no hay una real conexión. Yo he intentado leer por trabajo, obviamente uno lo hace, uno lee digitalmente cosas. He intentado por placer leer, uno a veces se compra libros digitales porque tiene que leer alguna cosa, intentas leerlo y yo termino buscando una imprenta, haciéndolo imprimir para tenerlo yo y sentir eso que el libro físico tiene, que no tiene lo digital, que te permite sentirte, no lo sé, es mi idea, creo que permite sentirte más humano, más conectado a tus raíces. Creo que el libro es una herencia, es un invento y es una herencia que no va a desaparecer. Y está bueno volver a conectar.